nuevamente para todos. Muy buenas noches. Eduardo, ya te doy la palabra. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Buenas noches, profe, bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal el día, el fin de semana? Maravilloso. Amén. Ay, mira, Juan Sebastián, como que se cortó el cabello. Pues la regla 3, pues si quieres saber. Profe, la A ver, compañera Mayerly Mayerly, sí. ¿Qué le pasó a Mayerly, perdón? está escribiendo que no tiene voz, pero que ya... Ah, ok, déjame colocarla enseguida por acá. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿ibas a comentar algo, porfa? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es que le quería preguntar algo sobre los ejercicios del tema 9. Sí. No sé si me permite compartir pantalla un momentico, una duda que tengo. Pero si quieres, como son de la sesión de hoy, vamos a esperar un poquitico, Eduardo. ¿Listo? Para de pronto todavía no adelantarnos todavía a eso, que es lo que vamos a ver ahora casi al final, los ejercicios, ¿vale? Vale, listo. Si quieres, Gracias. entonces cuando lo veamos ahorita al final de la sesión, los ejercicios que tenemos para hoy, entonces, por favor, levantas nuevamente la mano para recordarme y ayudarte ahí con el compartir pantalla, ¿vale? Vale, profe, gracias. Qué bueno, muchísimas gracias, Eduardo, también. Bien, por lo menos antes de arrancar propiamente, me faltan 4 compañeros por realizar sus correcciones de los ejercicios. Ya te doy la palabra, Jacqueline. Creo que quedé en el compañero Néstor Fernando Rueda y, si la mente no me falla, me falta Diego Sánchez, Elkin Santa Fe, Mayerly y Germán Bento. ¿Listo? Dios mediante, en lo que queda de la noche, ya deberían quedar literalmente sus calificaciones en la plataforma. Jacqueline, ibas a comentar algo, perdón. Adelante. Sí, profe. Tengo una pregunta con respecto a los ejercicios de la sesión 6 y 7, porque es que, por ejemplo, en el caso mío sí tuve el problema que me habían quedado en borrador, pero yo los había enviado a la hora que el profesor dijo, cuando nos escribió por el chat, que dijo que había una hasta cierta hora, los envié en cada sesión y después los volví a reenviar en un PDF y no me aparece ninguna nota ni nada ahí. No, calificación dentro de lo que son las casillas o alguna observación dentro de lo que son las casillas de los ejercicios de sesión del 1 hasta el 7, ya no vamos a encontrar algún tipo de comentario, ¿vale? Ya el único comentario es el que vamos a encontrar en la casilla de evaluación propiamente del día viernes. Como le comentaba a algunos compañeros ahorita, antes de volver a iniciar propiamente, los que lograron de pronto o los que enviaron actividades de ejercicios de las sesiones entre la 1 y la 7, sea uno, sean dos, sean todos, a esos no les hice la corrección como se las había hecho de pronto a los que pudieron o aquellos ejercicios que lo entregamos en el tiempo, digamos, que estaba más preparado para eso. Lo que hice en este caso fue que aquellos que de pronto entregaron ejercicios, ya sea del 1 hasta el 7, solamente los iba verificando en función. Bueno, este ejercicio, la sesión 1 quedó bien, el ejercicio 2 quedó regular, el ejercicio 3 quedó bien, el ejercicio 4 no quedó deficiente. En función a esa apreciación rápida, solamente se le colocó ese puntaje apreciativo, ¿vale? Pero comentario como tal de decir, en el ejercicio 1 hay que mejorar, no. Ahí ya no lo pudimos realizar, ¿vale? Pero, profe, por eso, o sea, en el 6 y 7, lo mismo, porque en el mío no me aparece nada. Pero, ¿qué fue lo que pasó propiamente, Jacqueline? En la actividad del examen, ¿tú adjuntaste también ese con los otros pendientes? Sí, profe, es que como nos había dicho que si, no sé, entendí, que si no tenía ninguna nota o ninguna, ninguna, ¿cómo se llama eso? Si el profesor no nos había escrito algo sobre el ejercicio, que teníamos que adjuntarlo en el último ejercicio. Y los míos yo los subí más o menos a las 5, no tenía ninguna nota, por eso lo dejé y lo subí nuevamente en PDF. Sí, pero yo por lo menos dentro del registro veo que tú los entregaste. Tuvieron que haber quedado dentro de la actividad de tu examen, porque lo tengo ahorita registrado acá. Es decir, sí lo corregí.
porque estaba revisando y no me aparece solamente el aviso que decía el profe. Estos me lo suben en el momento No, ese comentario ya no lo vamos a encontrar. Pero es el que encuentro, profe. Sí, pero me refiero. Retroalimentación del ejercicio, por ejemplo, en tu caso, 6 y 7, no lo vamos ya a encontrar en la plataforma. Por lo menos ya tú me enviaste 6 y 7, yo lo corregí de la forma en como te lo comenté hace unos segunditos, y entonces ahí ya lo que hice, por lo menos de mi parte, ya lo que hice fue colocar una nota en función a lo que tú enviaste. ¿Me explico? Ok, profe, sí, porque ahorita estaba mirando y no, o sea, es eso, no tengo nada. Sí, No me aparece ninguna decía, nota, no me aparece ninguna sí, aclaración, como ya nada. decíamos, comentario propiamente en alguna de las casillas, ejercicios de sesión del 1 al 7 ya no vamos a encontrar. ¿Listo? Ok, listo, profe. Pero por lo menos ya dentro de tus ejercicios, sí lo enviaste y lo corregí. Sí, señor. Y en función a la calificación que le coloqué, los observé bastante bien. Ok, listo, profe, gracias. Excelente. Bien, nuevamente para todos, una feliz noche. Espero que hayamos podido descansar bastante bien nuestro fin de semana para iniciar este lunes con las baterías recargadas, las baterías al 100%. Antes de, propiamente, empezar a gastar nuestras baterías, no mentira, antes de iniciar propiamente nuestro contenido de la sesión de hoy, me gustaría hacer algunos comentarios previos tomando como base el ejercicio del día viernes. Hasta ahora lo que ha sido el proceso de corrección, he encontrado una, vamos a ver, decirlo de esta manera, una calidad de entrega muy heterogénea. He encontrado participantes que la calidad o la expresión gráfica, lo que se estaba pidiendo, ha sido bastante buena. En otros casos, he observado que la calidad ha estado un poco deficiente, en algunos casos, ¿vale? Les he hecho obviamente el comentario al respecto. Algunas cosas que he tomado apuntes que me gustaría compartirlo para que lo tengamos muy en cuenta, tanto en este como en cualquier ejercicio que ustedes puedan tener, son los siguientes. Cuando nosotros estamos trabajando, en este caso, como lo que realizamos el día viernes, de dibujar simbología arquitectónica a escala y proporcional, una forma en la cual nosotros podemos establecer o proporcionar a la persona que está leyendo el plano una escala visual y que a nosotros también nos sirva, es poder compararla con algún objeto cuyas medidas sean relativamente conocidas para nosotros. Me explico. La puerta de una habitación, por ejemplo, de la habitación de nosotros, más o menos, ¿qué ancho puede tener? Aproximadamente. 80, profe. Sería 90. 80. Sería De pronto, 2 yo metros por consideraría 80. un poquitico 90. menos. 90 parece ya una puerta de 60. entrada de una Entre habitación. 70 y 60. 80, profe. por De 2 70 a metros. 80 es una puerta, sí. 60 estaría más o menos, 60 60 la del 60. baño. una de sala de 60. baño, como 60 la del baño. 70 centímetros, más o menos, 70, La de 75, habitación. podría estar una habitación. ¿Listo? Ok. Como en función a ese ancho que ya nosotros conocemos y que ya hemos manejado constantemente porque nosotros entramos y salimos de nuestra habitación, en un plano, ese ancho puede servirnos a nosotros de referencia para establecer una escala visual de los elementos que ya estén o que ya estén dibujados. Si, por ejemplo, vamos a dibujar el ancho de una cama personal o una cama sencilla, es decir, una sola persona, pudiésemos más o menos establecer que el ancho de la puerta de esa habitación se parece un poco al ancho de esa cama. Entonces, cuando nosotros en el plano encontramos una cama o más angosta que esa puerta o más ancha que esa puerta, entonces empezamos, digámoslo de esta manera, la simbología al respecto empieza como a generarnos cierto ruido visual. Y decimos, aquí hay algo como que no está completamente bien. O de pronto, si encontramos un lavamanos o un sanitario, cuyo ancho es el mismo
de una puerta, entonces a lo mejor podemos decir que esos elementos están fuera de escala. Utilicemos los elementos, valga la redundancia, que se nos están presentando en un plano para nosotros poder establecer de manera visual que un objeto pueda o no estar proporcionado. Lo mismo podemos establecer de pronto con las texturas de piso, con los materiales que nosotros hemos dispuesto en cada uno de nuestros ejercicios. En algunos casos estaba observando que cuando realizábamos la representación del arco de giro de las puertas, ese pequeño ángulo de 90 grados por donde pasa la puerta y hace el giro de ese giro de ángulo recto, en ese pedacito no había textura de piso. Recordemos que cuando nosotros hacemos ese giro, literalmente no es que ahí en esa parte va a desaparecer o la madera o el baldosín o desaparece el piso laminado que voy a colocar. No, porque se supone que el maestro de obra no va a repicar de forma curva ese pedacito y me va a quitar esa textura de piso, porque estaría de forma incorrecta. La textura de piso va en todo el espacio hasta donde termina el cierre de la puerta. Una vez que termina el cierre de la puerta, ese debería ser la división de piso entre un espacio y otro espacio. Por eso es que cuando observamos las puertas, además de encontrar los marcos y la hoja, encontramos un arco a 90 grados que representa el sentido de cómo se abre o se cierra una puerta, y también encontramos una linecita que une como que los dos marcos, que nos ayuda a poder establecer la diferencia de piso de un espacio con el otro espacio. Si esa linecita de pronto no está, damos la impresión de que la textura de piso de un espacio se va a meter junto con la textura de piso del otro espacio. Y no sabemos si en un diseño puede hacer de esa manera. En otros casos, estaba viendo en la parte de la entrada del porche propiamente, que dispusieron cierto equipamiento o mobiliario, digámoslo de esta manera, como cierto criterio particular. En algunos casos había unas sillas, en unos casos había como una mesita, en otros casos pues simplemente una textura de piso, en otros casos había un vehículo, había una hamaca. En el caso de Wendy me parecía que era como una canoa o una hamaca, honestamente no logré verlo con tanta claridad. Una hamaca. Un barco. Ay, Wendy. Entonces, la idea, o sea, no está mal en colocar algún mobiliario. Diego, ya te voy a dar la palabra. Algún mobiliario ahí. Pero primero, lo importante es que ese espacio como porche es el elemento que me puede articular o conectar el área abierta, que es el patio, que es la entrada, que es esa área verde, con lo que es el área cerrada, que es literalmente la vivienda. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, las casas no suelen tener ese tipo de espacio transitorio. Es decir, la puerta de entrada de la vivienda literalmente da a la acera o a la caminería de la calle. Es decir, pasa alguien por la calle de una vez y si la puerta está abierta me puede ver a mí sentado en la silla del sofá. En el caso de nuestra vivienda no era así. Teníamos un espacio articulador de lo que es el espacio abierto, valga la redundancia, con el espacio cerrado, que es propiamente sala, comedor, cocina y toda la vivienda en general. Si vamos a colocar algún elemento ahí decorativo o de sillas o de mesa, mobiliario, lo que tengamos, procuremos que esos elementos no me vayan a entorpecer la circulación hacia nuestra vivienda. Aunque nosotros no estamos ahorita en clase de taller de diseño, pero no podemos ver el conocimiento parcializado, ¿vale? No es que, no, como estamos en dibujo, entonces no le voy a prestar atención a lo que son los principios arquitectónicos o de diseño, no, porque nuestro conocimiento es todo integral, se conecta con otras áreas de aprendizaje. Entonces, imaginemos que de pronto tenemos una hamaca en todo el medio y cuando vamos a entrar a la casa, nos toca hacer este proceso para no llevarnos la hamaca y poder entrar a la sala, ¿vale? Diego, ibas a comentar algo, adelante. Sí, profe, que ya que comentabas en lo del parqueadero, pues yo lo había dejado para de última, ¿sí? Porque ahí no cabía un carro, ni el más pequeño cabía ahí. No, por lo no que la cabía escala ahí. no da. Sin embargo, muchas personas dibujaron un vehículo ahí. No, pero ahí no cabe porque un carro mide 1.40 por 4.60
a escala real. Sí. Y pues yo cuando envié el correo se me olvidó ese pedacito, pero ahí no cabe un carro, profe, ahí no cabe. Sí. En efecto no cabe. Y si de pronto va a caber, como que no hay espacio para abrir las puertas. Y la gente Con una queda moto. atrapada ahí. Alguien sí Tocaba colocó tumbar, una moto. tocaba O sea, tumbar no la me acuerdo columna para quién, que cupiera. pero Me la han alguien sí hecho una colocó moto. una moto. No me Me han acuerdo hecho una cuál de ustedes, pero sí sé que hubo un compañero que colocó una moto. De todas formas, ese Para mí. espacio no es parqueadero, ¿vale? El parqueadero, a lo mejor, ampliando un poquito el diseño, lo podemos ubicar en otra parte, a lo mejor un poco más cerca de lo que es la cocina, de manera que cuando vengamos con la compra del mercado o algo así, podamos meterlo sin tener que dar toda la vuelta a la casa. De pronto, a lo mejor por ahí, ¿vale? Profe, Alguien dijo, profe, Sebastián. sí, profe, qué pena con... O si digamos en ese diseño se hubiera hecho como, pues, de mi concepto yo vi la sala demasiado amplia, se hubiera, digamos, como no cabía así, se hubiera hecho, digamos, el diseño tomando una parte de la sala, que era la entrada, que estando en el post para ingresar a la sala, tomaba un poquitico de la sala y se hubiera ampliado un poco el parqueadero, digamos, en esta parte de aquí. Se hubiera tomado este pedacito, esta Sí, parte, pero la para cuestión está, ampliarlo Sebastián, es que y no la es entrada acá. parqueadero. La función de ese espacio no es parqueadero. Sí, claro, pero sigamos si se quisiera y obviamente tendría que cambiar el acceso. Ya no sería acá esta parte, sino de este lado. Si fuera De para pronto, aquí, pudiera caber un futuro vehículo. de pronto, en alguna remodelación o en algún cambio. En unos En casos, taller 3, profe. no recuerdo, obviamente los nombres, las duchas quedaron encerradas en 4 paredes. Ay, profe. Es decir, que por muy bonito que fue la grifería, muy bonito que colocamos la textura de piso, que las baldositas de la ducha quedaron impecables, pero esa ducha quedó encerrada en 4 paredes y nadie puede entrar a esa ducha. Entonces nos toca irnos a bañar en el patio o pedirle el baño en la ducha prestada al vecino o de pronto alguna cosa, porque esa ducha quedó encerrada en 4 paredes. Entonces, la representación de las 2 líneas que se veían en cada ducha no es propiamente un muro de cerramiento. Es literalmente como un pequeño brocal de 10, 15 o 20 centímetros, cuanto mucho de alto, donde se va a apoyar ahí de pronto la parte de puertas de baño, y es el mismo brocal, es el pequeño murito que nos va a ayudar a que el agua, cuando nos estemos duchando, no se vaya a ir ni a la poceta, ni se nos vaya a meter en el cuarto, ni se nos vaya a ir a la sala. Es Aquí decir, se llama pollo, profe. el pollo se llama. Sí, señor. Listo. Entonces, ese murito es un pollo. ¿Ok? Si ese es el nombre, pues la idea es que el agua no se nos vaya a ir de la ducha y se nos concentre ahí y tenga que irse por donde el lugar que está destinado, que es el sumidero de piso propiamente. ¿Vale? Algo que me da la impresión, obviamente, cada quien puede responderse a sí mismo si es sí o si es no, es que en muchos casos me está dando la impresión que no estamos leyendo, y obviamente al no estar leyendo, no estamos siguiendo las instrucciones de cada ejercicio. Creo que en cuanto a lo que ha sido las prácticas, como el ejercicio del viernes, cada uno tiene como que lo que hay literalmente que hacer en cada uno. En función a lo que observo, me daría de pronto pie a pensar que en muchos casos nos está faltando ese punto de leer y de seguir una instrucción determinada para algún ejercicio. Entonces, es algo muy importante, no solamente en lo que es clase de dibujo técnico, no, en cualquier parte donde ustedes se desenvuelvan, lo más seguro es que a nosotros nos toque seguir una especie de procedimiento o instrucción. Imaginemos que estamos en una oficina de proyecto y nos diga nuestro jefe, es que necesitamos diseñar una habitación de 4 metros cuadrados y entonces a lo mejor nosotros no leemos bien o no le prestamos atención a la instrucción y nosotros hacemos una habitación de 3x3. Cuando presentamos el proyecto, todo bien bonito, 3D, con renderizados, plantas y todo materiales, nos dice nuestro jefe, oye, pero yo te dije que era de tantos metros cuadrados y no de 9 metros cuadrados. Entonces, lo que pasa es que yo no lo leí y no me di cuenta de eso. Entonces, ese tipo de cosas es importante que nosotros la tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Porque en muchas partes, en muchas de nuestras de áreas de desenvolvimiento, vamos a tener que seguir alguna especie de procedimiento o indicación para
cumplir lo que a lo mejor o un jefe o un cliente nos está pidiendo. Imaginemos que tengamos un cliente y nos diga, quiero un diseño con tales características, y nosotros le presentamos otra cosa distinta. Él nos va a decir, mira, pero es que lo que pasa es que esto no es lo que yo te pedí. Ay, es que no me di cuenta o no leí cuando tú me pasaste ese mensaje. Entonces, para que eso no nos ocurra, tomemos siempre como hábito emplear unos segundos en poder leer con detenimiento las instrucciones que se nos están pidiendo para que el resultado esperado sea el mejor para nosotros. Cuando de pronto haya algún espacio, algún elemento arquitectónico que no se puede entender con claridad, es importante o investigarlo en internet, que puede ser eso, o de pronto preguntar o al profesor o a otro compañero a ver si es de pronto la misma lectura que yo puedo tener. Si esas dos lineecitas, por ejemplo, volviendo al caso de las duchas, si esas dos lineecitas, muchas personas la leen como un cerramiento, al ver de pronto al estilo de lo que van las ventanas y la parte exterior, entonces hay algo en el dibujo que no quedó completamente correcto, o hay algo que nos toca seguir enfatizando, que nos pueda decir, esta es la lectura correcta de un elemento particular. En otros casos, mejorar la escala visual de los materiales de los pisos. En algunos casos, pues se veía esa textura de piso como que muy grande, como un poco fuera de escala o un poco desproporcionada, y le quitaba armonía a lo visual, tanto en la parte interna como en la grama o en la parte externa. Creo que a grandes rasgos eran esas observaciones. Aprovecho un segundito en mostrar algo que fue tomado de tanto ejercicios de ustedes como ejercicios de los compañeros de la mañana, como para dar a entender algunas cosas importantes. Como decía, aunque no estamos en clase de diseño arquitectónico, no podemos parcializar nuestro conocimiento y decir, como aquí no me están evaluando disposición de espacio, entonces los espacios no les voy a tomar en cuenta y voy a colocarlo todo como a mí se me plazca. No, acordemos que todo el conocimiento es como una red neuronal que matemática se junta con diseño arquitectónico y se junta con dibujo y se junta con estructura. Todo confluye siempre en un solo elemento. Por ejemplo, en la ilustración de la izquierda, ubicación de pronto de piezas sanitarias, pues en el caso la ubicación del sanitario está como, no está propiamente como nosotros la observamos, que debe estar pegada a uno de los muros para poder facilitar lo que son las instalaciones de aguas potables y también el drenaje de aguas servidas. Cuando de pronto colocamos lavamanos, nosotros en la disposición que tiene este lavamanos, la persona para usar tiene que hacer este recorrido. ¿Listo? Es decir, tiene que dar literalmente una vuelta en U para poderse lavar correctamente las manos. La posición sugerida en estos casos sería de esta manera, de manera que sea lo más rápido posible que el usuario pueda entrar o pueda utilizar esta pieza sanitaria. En el caso de la derecha, pues obviamente lo que es textura de piso, que se ve como un poco desproporcionado en lo que es, no sé qué tipo de representación será esta, si será alguna especie de madera o algo, al igual que la entrada, que es como una piedra. Nosotros podemos establecer lo que le comentaba a un inicio. Si de pronto, cambiémosle el color a este lápiz, si de pronto el ancho de una puerta, por ejemplo, de entrada, puede ser de 90 centímetros aproximadamente, 90, 95, 1 metro. Si ese es el ancho, aproximadamente como cuánto por cuánto puede medir esta piedra. A grandes rasgos, como cuánto por cuánto. ¿O 30 por 30? Uy, no, como 20-20, porque ahí caben 4. ¿Seguro? No, caben 3. Caben 3 Si piedras. esto es 1 metro, quiere decir que estos son 50 centímetros, más o menos como cuánto mide este cuadrado rojo que tengo por acá. 45. 50 Posiblemente. centímetros. Como 45, Como 50 45, centímetros. 50. ¿Ok? Una piedra Como 48. de piso que mida más o menos 50 por 50, 47.5. ¿considerarían ustedes que está muy grande a ese espacio o está muy pequeño o está acorde a ese espacio?
Está muy grande, profe, así me quedó a mí. Yo lo Honestamente, hice también muy grande y se ve súper desproporcionado. honestamente, yo lo considero también un poco grande. Entonces, Muy normalmente esas piedras desproporcionado. creo que pueden ser como un máximo de un 20 por 20 aproximadamente Uy, profe, pero eso sí me para eso. parece que sería como muy subjetivo. Sí, O ¿En profe, qué yo sea, también sentido? pienso lo mismo que eso Samuel. sí, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación que usted hace porque, Ujú. pues, las entradas, las piedras, incluso hasta más grandes, incluso hasta de 60, 70, 80, eso sí me parece como muy subjetivo en ese caso, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese caso? Recordemos que cada espacio a nosotros debemos siempre colocar un tipo de material con una escala proporcionada a lo que yo voy a cubrir o a revestir. Digamos como que es lo ideal. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando, vamos a poner un caso, una plaza pública y la plaza pública mide 100 por 100 metros. ¿Listo? Pongamos ese el caso. Una plaza pública y la gente va a hacer ejercicio y van a sacar a los perritos y van a, etcétera, de esparcimiento. Una plaza que mide 100 por 100. Aquellos que de pronto hemos ido a alguna tienda sin hacer ánimos de publicidad, como por ejemplo Home Center, y vamos a la sección de revestimientos de piso, no sé si ustedes han observado que para los baños, o casi siempre lo disponen para los baños, hay unas baldositas muy pequeñas, muy bonitas, que son pequeñitas como de un tamaño de 3 por 3 o 5 por 5. Es una cosita así pequeñita, muy bonita, que decoran que decoran muy bien. Unas son cenefas, otras son como simplemente como una, eso tiene un nombrecito, como una especie Mosaico. Azulejo. La No, criptana, mosaico, azulejo, vitralán, vitralán. criptana. algo así muy Cristana. pequeñito. Mosaicos. ¿Listo? Mosaicos. Ok. Cristana. Imaginemos la escala de ese material cubriendo los 100 por 100 metros que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, como es una extensión muy grande, el tipo de recubrimiento, el tipo de material que vamos a colocar en ese sitio debería tener una escala proporcional a lo que yo voy a cubrir. Porque entonces, si no, se nos va a ir cualquier cantidad de días, además que no es el material apropiado para eso, se nos va a ir cualquier cantidad de días colocando ese material en ese piso, a menos que haya la finalidad de que haya algún diseño, porque la alcaldía de pronto va a colocar su logotipo, o la gobernación de Cundinamarca, o el patrocinador, y entonces es un mosaico del logotipo de la empresa, eso es otra cosa. ¿Listo? Profe, Pero normalmente el material, ya te doy la palabra. profe, Normalmente los una materiales, cosita. ya te digo, deberían ser visualmente acordes al espacio que voy a cubrir. ¿Vale? Oscar, ¿ibas a comentar algo? Sí, pues digamos que se escuchan un poco de micrófono. Sí, porfa, para que de pronto cerremos lo que Pues digamos en el caso mío, digamos yo tuve en cuenta, digamos las tabletas, digamos de cocina y baño como de 30 por 30 y Ujú. en la sala, digamos hice cuenta que fuera un piso laminado que más o menos viene de 1,20 por 25. Entonces mantuve esa escala. Pero en el caso de las piedras, pues la verdad yo que he visto esos pisos así como en piedras, pues las piedras tienen diferentes tamaños, ¿no? O sea, Exacto, así para es. que forme un diseño. Entonces, pues ahí digamos que no tuve en cuenta, digamos, una escala que, digamos que de 20 centímetros, 25, sino piedras de diferentes tamaños como para que formara el diseñito ahí de las piedras. Claro, Entonces, es por eso. pero siempre es importante ver lo siguiente, Oscar. Por ejemplo, si vamos a cubrir este espacio, esto a lo mejor, ¿cuánto puede tener? De pronto como 1,5 metros o 2 metros Hay 3 por por 2 metros, 2. Unos por ahí, más 50. o menos, o 2 por 3, más o menos. ¿Listo? Visualmente y en cuanto a un plano, a la expresión gráfica de un plano, no se aprecia estéticamente bien si de pronto yo voy a traer una piedra del río y esa piedra me mide de pronto, no sé, 1 metro por 1 metro. ¿Listo? Y Ah, sí, claro, sí, cuando ya, hago el corte de la laja, más o menos la piedra me abarca este espacio. ya eso es una roca ahí como... ¿Listo? Listo. Estoy exagerando el ejemplo, ¿no? Pero es como para ver a entender. Es decir, el tamaño este más grande a lo mejor nos servirá para cubrir extensiones o superficies mucho más amplias que esta pequeñita que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ese tipo Sí, de señor. relación es importante que no descuidemos porque visualmente siempre genera un impacto cuando a lo mejor una textura no está
o no la percibimos al tamaño acorde del espacio que estamos cubriendo, ¿vale? De pronto en el caso de ilustración de la izquierda, también una representación, no sé qué intentamos, de pronto algún piso laminado me podría ser, ¿listo? Estas líneas que están acá. Por ejemplo, esta pieza sanitaria que tenemos acá, volviendo al ejemplo de los elementos que ya conocemos, si una puerta de baño a lo mejor mide 75 centímetros, más o menos cuánto por cuánto creemos que está midiendo este sanitario. Tiene como 70 1,20, por 40 metros. 1,20 por 72 por 40. pero según la gráfica, por ahí 1,20 por 60. ¿Ok? Posiblemente Según esa la proporción o ese tamaño de la pieza no la encontramos en algún comercio que nos vende este tipo de Está muy grande la taza. elementos Como, para un baño. pronto es de segunda, de las antiguas. A lo mejor, posiblemente, no lo sabemos, ¿ok? En otros tipos de situaciones, nuevamente, aunque no estamos en clase de diseño arquitectónico, pero no descuidar lo que son disposiciones de piezas sanitarias, ¿ok? Aquí la disposición de este lavamanos, aunque originalmente estaba una pieza aquí y la otra pieza al lado, aquí pues, o sea, para liberar lo que es la circulación como tal, aquí obviamente la circulación nos quedó muy cruzada y además la persona que se esté bañando tiene la posibilidad de lavarse las manos simultáneamente. Lo que comentaba de los muros, de las duchas, por ejemplo, un caso particular como este, la representación que realizamos o que realizó la persona acá, nos quedó como resultado visual que esta ducha no la podemos utilizar. Es decir, los 4 muros son cerramientos macizos y nadie puede emplear esa ducha. A diferencia de la otra, de esta que está acá, donde sí dibujamos propiamente la representación acorde para ese muro pequeño o ese pollo, como le llamamos, y que el agua obviamente no se nos salga. En este caso el agua ni siquiera va a salir y ni siquiera va a entrar, literalmente hablando. ¿Vale? Otros casos de pronto en la ilustración de la derecha, la textura del piso está como muy saturada y no permite una lectura clara de los elementos. Por ejemplo, después de yo tener 5 minutos de estar revisando este ejercicio, me di cuenta que aquí había un closet con ganchos y aquí también había un closet con ganchos de ropa. Porque al principio no lo logré identificar de una manera clara y de una manera rápida. Entonces, aunque tengamos texturas, ¿perdona? Parece un jeroglífico, como descifrando, porque está muy cargado ya. Sí, yo creo que esa fue una de las observaciones, entre otras, de este compañero o esta compañera, no sobresaturar de pronto el dibujo que nos vaya a entorpecer la lectura de un plano como tal, en este caso de los elementos que tenemos en esa habitación. Volviendo al caso de la proporción de lo que son los materiales en los pisos, por ejemplo, en este baño, me imagino que intentamos colocar la representación de una piedra, pero literalmente la piedra se mimetiza con lo que son las piezas sanitarias, que al final yo entendí que este parecía una y esta por acá parecía otra. Entonces, que pueda existir diferenciación visual entre lo que es la figura y lo que es el fondo. Si las dos cosas se mezclan, tenemos que mejorarla definitivamente. Profe, Sí. ahí mirando eso uno diría, carajo, ¿en dónde queda el sanitario? ¿Dónde hago mis necesidades? Sí, por lo menos Por literalmente la... me pasó lo mismo que los ganchos de la otra ilustración. Me fue complejo poder ubicar realmente, es decir, tuve que hacerle un acercamiento notable para poder saber dónde estaban las piezas sanitarias. Lo que comentaba acerca de lo que son los arcos de giro, estas porciones de piso también llevan texturas. Esto no lo podemos dejar sin textura porque si le pasamos un plano así a un maestro de obra, a lo mejor él pensará que en ese arco tiene que eliminar todo el baldosín o toda la baldosa que hay en ese espacio. Y no es así, ¿vale? En este caso, proporción o elementos que parecen fuera de escala, como es en el caso de este closet, se ve como muy desproporcionado, parece que fuera este closet más grande que la cama, es la impresión que nos da.
El piso también se ve como muy grande, ¿no, profe? Porque Sí, si la parece puerta que es de fuera como un 70, formato hablemos de 1 metro de por un metro metro, por metro. más o menos. ¿Listo? Mármol, profe, mármol. A lo mejor no lo Es sabemos. fina la casa, fina. ¿Ok? En Claro. este caso, pues algunas personas que colocaron ciertos elementos en la parte del porche, literalmente por el tamaño, por la proporción, parece que fuera un juguete de niño, El carrito del niño, de los que profe. utilizan los niños, literalmente. Ese es de juguete. El carro del niño, es que A lo mejor El es el carro cochecito del que niño. sacan a la calle. ahí El deja el cochecito que juguete. sacan. Ay, Sí, sí, el que más cochecito. pequeño que en la sala. En el caso de esta ilustración que tenemos a la izquierda, pues me imagino que intentaron colocar alguna mesita como para recibir a alguna persona sin tenerla que meter a la vivienda, pero definitivamente estos elementos no están a escala. ¿Listo? Si esto es más o menos 1 metro, la mesa a lo mejor medirá como 50 centímetros de largo y las sillas a lo mejor a duras penas me servirá para apoyar el pie. Esa Literalmente. mesita Es el hace comedor del juego con niño. hace juego con el carro. A lo Con mejor. el carro y con la cama, mire la cama de arriba, es que es para la Stacy Malibu. Sí, la Stacy Malibu de los Simpsons. ¿Listo? Ay, es para gente pequeña, de estatura pequeña. De pronto. En el caso de la ilustración de la derecha, de la izquierda, perdón, nuevamente, proporción de los elementos, disposición de los elementos. Aquí, difícilmente yo que a lo mejor, de pronto, si en algún momento en que me ponga más gordito, no voy a poder pasar por acá. ¿Vale? Porque no está la circulación tan clara, de pronto en un baño como este. Alguna persona, no recuerdo ahorita quién, hizo este cambio de sentido en lo que fue el relleno del muro. Es decir, aquí tenemos líneas en este sentido y después las cambió en este sentido. Ojo, si vamos a tomar una inclinación para esto, que es la representación del relleno de los muros, esa misma inclinación debe ser hasta el final, hasta que terminen todos los muros. No es que de pronto en alguna parte, como me cansé la mano, la voy a colocar hacia el otro. No, porque entonces visualmente damos a entender cosas incorrectas en el plano. Cuando hacemos eso es porque damos a entender a alguien que a lo mejor en función a material pasa algo distinto, que esto es un material distinto y esto está construido con algo diferente a lo anterior. En estos casos, pues obviamente, creo que no hay mucho que decir. Falta o fuera de escala los elementos. Esas son las camas de esa habitación. Yo creo que esa cama puede medir como 3 metros por 2 o algo así. Profe, es que yo... Ah, esa era tuya, Sebastián, porque te estás riendo. Descubrimos al autor. De Juan. Estaba calladito. Faltó ponerle el nombre para enmarcarlo. Pero es una cama king de esas grandotas. Cama luna de miel. Lo que pasa es que ¿Algún complejo? yo lo hice y después de que lo hice, yo lo hice antes de que empezara la clase, lo dibujé. Y después se habló de las escalas. Entonces yo empecé pues saqué la escala y cuando lo medí yo dije como, carajo. Y pues como ya estaba tinte, pues no lo quería repetir. Entonces lo que hice fue acortar la cama y la mitad, o sea, pues para que quedara la escala, entonces yo hice 2 cajoneros. Pero pues veo que no funcionó la idea. No funcionó, definitivamente. ¿Cómo lo iba a interpretar el profesor Pero antes de que lo ya interrumpieran? sabemos que mitad de grande la cama. Para correr con mueble. Esos son unos cuartos para divorciar, para peleados, parejas peleadas, donde parten cobijas ahí. Habitación marca Acme. Creo que fue una de las ¿cómo lo camas iba a más grandes interpretar? que logré ver Ahí, dentro de los ejercicios. Sobre el cajonero, pues pueden poner un televisor. Y ahí están las puertas. Pero bueno. A lo mejor esa cama la tendrán que armar como en 3 partes para poderla ensamblar dentro de la habitación. Me da la impresión. ¿Listo? Pero por lo menos ya sabemos el trabajo de las escalas o la importancia de las escalas y la proporción de los elementos. Al igual que de pronto las piezas de los baños que tenemos aquí. O sea, no recargar el plano y hacer las cosas a escala. Correcto. En la ilustración de la derecha, y con esto ya casi vamos terminando, la textura de este piso, por lo menos de las habitaciones, se mimetiza casi que con el resto. Por lo menos aquí fue muy difícil para mí entender que aquí era donde estaba el muro y que esto era un closet, porque todo tenía tanta saturación de textura que dificultaba la lectura de esta parte del espacio como tal. Entonces,
una vez, hay un dicho que dice, pues que ni tan calvo ni con dos pelucas. Todo en su justa medida y en equilibrio. En los dibujos técnicos también aplicamos equilibrio visual. ¿Vale? Creo que era solamente eso. Entonces, en algunos casos, pues en el caso de Sebastián nos ayudó a desestresarnos, a ver su supercama. De Juan. La de Juan Sebastián. Entonces, tenemos eso para que nos quede también como reflexión. Me quedó pendiente, obviamente, los 4 compañeros, que Dios mediante, al final de lo que queda de la noche, estaré realizando la retroalimentación. En lo que corresponde a su calificación, el ejercicio, y voy a colocar un momentico esta pantalla blanca, confírmeme que todos la podamos ver. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Nosotros, este ejercicio tenía una puntuación máxima de 30. Es decir, entre más cerquito a 30, yo saqué mi puntuación, mejor me fue en el ejercicio. Para nosotros de pronto establecer, como yo sé que a veces es un poquito complejo, ya que estamos siempre acostumbrados a establecer una escala de calificación de 0 a 5, entonces establezcamos una simple regla de 3. Si los 30 puntos, que es la calificación máxima, representan 5 puntos, ay, yo que 5 pm, 5 puntos, ¿listo? Imaginemos que yo saqué 20 puntos en mi ejercicio. Si yo saqué 20 puntos, eso representa ¿cuánto? Y la forma de hacerlo, y cada quien lo puede hacer en su computador, la calificación que sacó, el 20 multiplicado por el 5 dividido entre 30 nos da entonces la calificación en base a 5 puntos. Recordemos que por instrucción también de la universidad y por, digamos, ya creo que nosotros los conocemos, puntuación nuestra para aprobar una actividad o calificación es superior a 3 puntos. Cualquier persona que haya, por una u otra razón, sacado por debajo de 3 puntos, quiere decir que nos toca, como estamos en la película Rápido y Furioso, apretar el nitro literalmente de nuestro vehículo. Literalmente. ¿Vale? Aunque estamos en la primera evaluación, cada monedita de 50 pesos cuenta. Entonces, no esperemos a llegar al último día. Ay, profe, lo que pasa es que yo no me fue muy bien. No, desde el primer momento. ¿Listo? Hasta ahorita creo que han sido muy pocos que han sacado puntuación por debajo de 3. Creo que han sido muy pocos los que han sacado una puntuación por debajo de 3. Aquellos que les haya pasado esa situación, el primer indicativo es que tenemos que mejorar muchísimo. ¿Listo? Muchísimo tenemos que mejorar. Y si ustedes de pronto me preguntan a mí, ¿qué calificación a mí me gustaría que ustedes empezaran, o yo poder observar de ustedes, es de 4.5 hacia arriba? ¿Listo? Es una calificación que yo la considero como sobresaliente, como decir, listo, dominamos por lo menos como un 85% del contenido. Equivale más o menos a eso. ¿Ok? Y es mi idea. La idea no es conformarnos con, tengo los 3, listo, ya lo demás no me importa. No. En la medida en que nosotros podamos, esforcémonos por llegar a obtener siempre las máximas calificaciones. ¿Vale? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una cosita, como usted dice que las moneditas de centavos valen. Sí. No sé, en la calificación y me dijo, o en las observaciones me dijo que yo no le había puesto la planta arquitectónica y la escala 1.75. Y sí, yo la puse, pero no en el mismo sitio donde tú la pusiste, porque pues por ahí estaba la circulación. Entonces, cualquier monedita vale. Sí, literalmente cualquier monedita vale. Sí, literalmente así es. Yo a veces, y me disculpo de pronto por eso, soy como un poquito cansón en el decirle, vamos a hacer las actividades, hagamos las actividades, entreguémoslas, vamos a revisar. Aunque a veces yo pueda pasar todo un día sentado revisando ejercicios de dibujo técnico, pero yo sé que eso al fin le va a servir a ustedes como aprendizaje. ¿Listo? Yo creo que o por lo menos yo apuesto por eso, y digamos, no me importa pasar varias horas sentados ahí en una silla corrigiendo su ejercicio, porque sé que al final eso les puede servir muchísimo a ustedes. Entonces,
hagamos las cosas en el momento oportuno para recibir la retroalimentación en el momento oportuno y que en los días, en los momentos de evaluación, ya te doy la palabra, Tatiana, en los momentos de evaluación, digamos que saquemos la calificación más alta que de pronto podamos esperar. Hubo algunos ejercicios de algunos compañeros en que el ejercicio estuvo, voy a utilizar la palabra, impecable, para no decir perfecto. El ejercicio que mostraron estuvo excelente, literalmente hablando. Pero hubiesen sacado la puntuación máxima si hubiésemos tenido o hubiésemos hecho las entregas de nuestros ejercicios a tiempo, porque eso siempre tenía su ponderación al final, ¿vale? Entonces, cada cosita, cada monedita de 50 pesos cuenta. Tatiana, ibas a comentar algo rápidamente y con esto vamos cerrando. Sí, profe, era respecto a eso. Como en el tema de los trabajos, si tenía eso, si tenía algún tipo de porcentaje o en última, bueno, servía para subir la nota al final o ya el plano daba un 5 y pues bueno, ya de donde se sacaba para aumentarle algo más. Entonces, o sea, si eso va a tener algún porcentaje o al final se va a equilibrar con el 40%. Sí, cada ejercicio, como comentábamos el primer día de clases, los ejercicios, por ejemplo, ahorita de la sesión 1 al 7, van a tener su incidencia en el ejercicio, pongámosle el primer corte, que fue lo que hicimos el viernes. Luego, los de hoy hasta la sesión 14, pues van a tener su incidencia en lo que fue, o lo que va a ser, perdón, la segunda evaluación, y así cuando hagamos la última. ¿Cómo fue, digamos, la forma de establecer la calificación? Si nosotros nos dimos cuenta, en el instructivo habían 5 tópicos literalmente que íbamos a evaluar. Lo que era el uso de las líneas, la rotulación, lo que eran valorización, escalas, proporción y simbología arquitectónica. El cuarto era valorización y texturas. Y el quinto era figuras geométricas o dibujos o trazos de figuras. ¿Listo? Según la ponderación que yo le di, cada una contaba para mí como 5 puntos. ¿Listo? 5 puntos para una, 5 puntos para otra, 5 puntos. Es decir, aquellos que hicimos las líneas y las cosas como las teníamos que hacer en cuanto a líneas, teníamos esos 5 puntos. Aquellos que realizamos un rotulado bien, el nombre, la identificación con la letra como la hemos venido practicando, teníamos los 5 puntos. ¿Listo? Si sumamos esto nos da 25. El otro 5 que nos faltaba correspondía a los ejercicios que nosotros realizamos de la sesión 1 a la sesión 7. ¿Listo? Si todo lo que hicimos ahí nos quedó con los deditos arriba, entonces ahí teníamos los otros 5 puntos ya ganados, complementando la calificación. ¿Vale? Oscar, y con esta cerramos la intervención para dar paso a nuestra temática. Oscar, adelante. Profe, pues bueno, ya aparte de la evaluación, pues quería comentarle algo que me pasó, que de pronto le pasó a algunos compañeros o algo, o no sé si fue solo a mí, pero pues yo estaba haciendo uno de los trabajos que usted puso de las tareas, ¿no? Entonces, yo me puse a dibujar los cuadritos, a seguir todos los pasos, y no me daba el dibujo, me quedaba el dibujo como inclinado hacia otro lado. Y lo borré otra vez y revisé los pasos y yo decía, pero ¿qué pasó? Y cuando me di cuenta fue que tocaba, o sea, hacer la línea de 30 grados y me equivoqué, fue de escuadra. Después fue la de 45. La de 45. Y por eso me estaba quedando todo inclinado. Entonces, te quedó a lo mejor la isometría toda así apretadita, eso, posiblemente. Me quedó eso. Entonces, pues, de pronto también, pues, tener cuidado todos en los grados es importante para que el dibujo quede perfecto. Sí, exactamente. Cada cosita, y nos hemos podido dar cuenta, cada cosita tiene siempre como que su razón, tiene su porqué, tiene su forma de hacer. Inclusive en los planos que nosotros hacemos, cada punto que nosotros coloquemos en el plano debe tener una intención. No es que voy a colocar un punto porque me provocó, porque no, voy a colocar una línea, no. Cada lineecita, por muy pequeña que sea de ventana, sea de puerta, sea de piso, todo debe llevar una intención. Norma. ¿No se escucha todavía? Ya, profe. Listo, ahora sí. Mi pregunta es, ese porcentaje que sacamos el último en la sesión 8,
ya la definitiva o debemos de sumar los ejercicios de atrás? No, ya esa calificación tiene la evaluación del viernes con los ejercicios. Gracias, Ya profesor. están las dos notas combinadas. Gracias, profesor. Listo. Bien. ¿Algún otro comentario rápidamente para dar paso entonces a nuestra sesión de hoy de contenido? Elkin, y con Elkin cerramos. Profe, no, que tengo curiosidad porque quiero saber mi nota. Ah, claro, todavía no he llegado a ti. Tú estás entre los últimos 4, discúlpame. Es que fueron bastante y llegó un momento en que la plataforma de la universidad, a veces me pasa casi que a las 6 de la tarde, como que se colapsa y queda pensando, y no descarga ni entra en ninguna parte, literalmente. Anderson, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, que es que la verdad pues también quiero saber mis notas. Ahora me puede conectar porque ya hay problemas con la plataforma. No voy a poder conseguir el link. Pero creo que Aldana, tu apellido es Aldana, ¿cierto? Sí, señor. Tuvo que haber sido ya uno de los primeros, porque la corrección la tengo es por orden de apellido. Orden alfabético. Profe, ¿y esto qué apellido va? Solamente me faltan 4 compañeros y son Diego Sánchez, Elkin Santa Fe, Mayerlin Tiboche y Germán Bento. Todos los demás ya están corregidos. Profe, ¿dónde se ven las notas? En la plataforma. Todo. Ahora puedo ingresar. La nota se encuentra en la plataforma, ¿vale? Profe, bueno, ¿y esa nota, o sea, que está ahí se multiplica por el 30 o...? Hasta ahorita, digamos, esta primera nota tiene una ponderación del 30% de su calificación. Es decir, aquellos que quieran saber lo que vale en función a porcentaje, pues nos toca es sacarle el 30% de esa nota, ¿vale? Pero por ahorita, digamos, no es mortificarnos. Si ya hicimos la equivalencia de 0 a 5 puntos y en nuestra calificación estuvo por encima de los 3 puntos, podemos por lo menos respirar un poquitico con más tranquilidad. ¿Ok? Si no pasó, ahí sí nos toca empezar a poner las manos en la cabeza y empezar a trabajar con mayor fuerza, con mayor intensidad y mayor empeño en nuestras actividades, ¿vale? ¿Listo? Seguimos entonces. Perfecto. Sigamos. En nuestro día de hoy, o a partir del día de hoy, que ya estamos casi en la mitad de nuestro curso, no pueden ser que hayan pasado ya casi 15 días de nuestro curso, desde que iniciamos, entramos como que a la segunda parte de nuestro curso como tal. Esta segunda parte, que corresponde a lo que es la geometría descriptiva, de antemano yo sí pudiese decirle a ustedes, o pedirle también a ustedes, que lo que es nuestra mentalidad, nuestra concepción espacial, nuestra tridimensionalidad, como la podemos de pronto entender en nuestra mente, sea un poco más amplia y y mejor cimentada. Porque en esta parte, o por lo menos de aquí en adelante, vamos a trabajar con muchos aspectos de tridimensionalidad, de que si un objeto está en el aire, si está por debajo del piso, si está a la derecha, si está a la izquierda. Esta noción de tridimensionalidad, de espacialidad, va a tener un tinte muy, muy, muy importante. Entonces, empezamos a dar ciertos pasos de lo que es elementos 2D para empezar a trabajar con elementos 3D, pero que ahora ya no se encuentra tanto la representación en un ambiente bidimensional, sino que ahora vamos a intentar representarlo en un espacio tridimensional. Para eso me gustaría que rápidamente, 20 segundos para eso, alguno que de pronto, o algunas personas que puedan tener acceso rápido a un explorador y buscar en internet qué conseguimos como definición o como características de geometría descriptiva. ¿Qué encontramos acerca de geometría descriptiva? Aquel que vaya teniendo la información, alguna información, levantamos la manito. ¿Qué es o qué características tiene la geometría descriptiva? ¿Ya Oscar encontró algo? ¿Alguien más? Sí, profe. Yo. Dice ¿Listo? que la geometría descriptiva es la un manito. conjunto. Levantemos la manito, Oscar. Eso, ya vi la manito. Perfecto. Ok. Arranquemos con estas 3 personas. Oscar, rápidamente, un par de palabras. Es un conjunto de técnicas geométricas
que permite representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Esto, Por tanto, nos quedamos con eso, un sí, segundito. con eso nomás. Técnicas, representación de elementos tridimensionales en un espacio bidimensional. Andrés, coméntanos qué encontraste por acá. Andrés Bosa. No, profe, lo mismo. Iba a comentar casi lo mismo que comentó. ¿Algo de pronto adicional que hayas encontrado dentro de las características o definición? Pues que también se puede definir como la disciplina que se encarga del estudio de las propiedades geométricas y de la relación espacial de las figuras partiendo de sus proyectos ortogonales sobre una superficie plana. Ajá, relaciones espaciales y como producto de la geometría descriptiva tengo vistas ortogonales. Tatiana, y después le damos el pase a Wendy. Coméntanos, Tatiana. Dice acá, bueno, la geometría descriptiva es que también se encarga de la resolución de problemas de la geometría del espacio a través de las operaciones que se desarrollan en un plano y que también representan las figuras de los cuerpos sólidos. Ajá, que también representan figuras de cuerpos sólidos. Wendy, ¿algo más? ¿Algún otro para complementar lo que hemos visto? Pues dice que pues, en la época actual se reconocen dos modelos. El primero del lenguaje de representación de sus aplicaciones y el segundo de tratado de geometría. Ok, perfecto. Norma, te vi la manito levantada por aquí también. Sí, señor. Dice que la geometría es una rama de las matemáticas dedicada al análisis de las magnitudes y de las propiedades de las figuras, tanto en espacio. Estudio de propiedades de las figuras en el espacio. Camilo, ¿algo adicional de pronto que quisieras complementar? Sí, con este tipo de geometría podemos representar sólidos 3D en dimensiones 2D. Exactamente. Una de las características importantes de esta parte de la geometría es que los objetos tridimensionales, aquellos que tienen largo, ancho, altura o profundidad, los expresamos en una superficie bidimensional, es decir, en un plano de papel, en un plano en PDF en una pantalla, a través de un teléfono celular, a través de una tablet, es decir, normalmente siempre hay una superficie bidimensional que nos va a servir a nosotros para expresar esa información. Le damos la palabra a Sebastián y otra persona que rápidamente pueda encontrar en internet cómo se relaciona la geometría descriptiva con la arquitectura. Sebastián, adelante. Profe, pues mirando así, hablaba de algo que se dice de problemas métricos, que encontré un artículo donde dice que son aquellos que, digamos, suelen determinar en los valores reales de una figura, en un plano, segmentos, distancias, o a la hora de construir objetos geométricos de un tamaño específico. Pero digamos ya puntualmente con la parte geométrica, con las figuras geométricas, dicen que se ubican de forma arbitraria con respecto a planos de proyección o que digamos se proyectan sobre unos planos de forma instruccionada y que con sus valores lineales y angulares. Ok, me voy a quedar con una parte que decía Sebastián, y es que los objetos quedan representados al tamaño real. Es decir, el tamaño real no queremos que se interprete, si en la realidad mide 10 metros, yo voy a buscar un plano que mida 11 metros para poder dibujar eso de 10 metros. No, obviamente eso va dibujado a una escala gráfica. En este caso, necesitaremos alguna escala de reducción. Pero los objetos que miden de pronto 5 metros en la realidad se deben expresar como 5 metros en el papel también. ¿Listo? Algo muy distinto que nos pasaba cuando estudiábamos, por ejemplo, la proyección oblicua, que la profundidad tenía un factor de reducción. Y cuando lo dibujábamos en el papel, esa proyección, si al final el elemento medía 9 metros, no se dibujaban 9, sino que se dibujaban 6, porque se le aplicaba un factor de reducción por efecto de la distorsión. ¿Listo? Vamos a ver, Oscar, ¿encontraste algo acerca de cómo se relaciona la geometría descriptiva con la arquitectura? Pues no encontré en internet, pero pues me imagino yo que de pronto es en la representación de cuando hacen los alzados, que se ve ya como en tercera dimensión, uno ya lo dibuja. Digamos, como un ejemplo, un cubo, que uno le hace profundidad, altura y ancho. Ajá, y al final, cuando tenemos eso,
expresamos la vista bidimensional sobre un papel, porque a lo mejor ese cubo se va a construir, ¿vale? Dani, ¿ibas a comentar algo de cómo se relaciona la geometría con la arquitectura, esa geometría descriptiva? Dice, la geometría se ha utilizado desde la arquitectura clásica para lograr espacios eficaces, belleza, armonía, simetría y relación entre los espacios. Okay. La geometría es un punto base y de referencia en la arquitectura porque nos genera una arquitectura más económica y organizada. Exacto. Aunque me da la impresión que parece que están hablando de la geometría en general, ¿listo? No importa, porque la geometría descriptiva es como una rama de la geometría literalmente. Aunque la geometría, en efecto, como decía Dani, nos ayuda a otorgar esa sensación de armonía, de perfección en lo que es la proyección arquitectónica o el elemento arquitectónico. Propiamente la geometría descriptiva, y conectando una vez más con lo que decía Oscar, nos ayuda a poder observar esas vistas ortogonales de una edificación. ¿Qué quiere decir? Lo que hasta ahorita nosotros hemos podido dibujar en los ejercicios de taller de diseño, que nos dicen, nos toca dibujar la vista en planta de esta vivienda que vamos a trabajar, y luego la vista en fachada, y luego la vista lateral izquierda, y luego la vista lateral derecha, y luego una planta superior o una planta de techo. Esas representaciones se hacen en el lenguaje de la geometría descriptiva. Juan Manuel, ¿ibas a complementar algo? Adelante. Sí, profe. La geometría descriptiva se concibe como soporte del lenguaje gráfico. Exacto. Posibilitando el uso del dibujo como expresión y representación del espacio arquitectónico, por lo que es considerada como una materia imprescindible en el primer ciclo de la carrera de arquitectura y de todas las carreras técnicas. Se parece un poco a como lo que vamos a leer ahorita dentro de nuestra guía. Windy, adelante. También tiene que ver con la relación de espacios y magnitudes. También, exactamente, como forma parte de la geometría, manejamos espacios, magnitudes dentro de lo que es una representación como tal. ¿Listo? Los comentarios que hemos visto hasta ahorita, excelente, porque forman parte de eso. Regala un momentico, Juan Manuel, y ya en un instante te doy la palabra para tu intervención. Tenemos entonces acá un contenido propio para nuestra sesión de hoy, sesión número 9, que corresponde a dar esta introducción o este abre boca a lo que es la geometría descriptiva. Posiblemente nosotros la hemos utilizado en algunos campos de dibujo técnico, de taller de diseño, pero a lo mejor habíamos desconocido que eso formaba parte dentro de esta área de la geometría. Dice por acá, a lo largo de los últimos temas hemos visto objetos bidimensionales y tridimensionales, cubos, prismas, triángulos, cuadrados, pero tanto en arquitectura como en el espacio que nos rodea, casi en su totalidad son objetos tridimensionales. Es por ello que necesitamos representar dichos objetos tridimensionales sobre superficies. Estas superficies normalmente van a ser superficies planas. En el caso de nuestro curso, van a ser o una hoja de papel o la pantalla de un computador, es decir, esta superficie que literalmente no tiene ninguna curvatura. En este sentido, la geometría descriptiva es la parte de la geometría que tiene como objeto representar cuerpos, figuras, objetos en superficies planas. Solemos emplear planos de proyección que nos ayudan a poder conseguir las vistas bidimensionales de un elemento tridimensional. En el dibujo técnico arquitectónico normalmente suele ser suficiente 3 vistas de un objeto para poder tener una lectura aproximadamente correcta de esa edificación. Es decir, vuelvo al caso del ejercicio del día viernes. Nosotros el día viernes estuvimos trabajando con una vista en planta de una edificación. Pregunto, ¿esa vista en planta es suficiente para nosotros poder entender a completitud nuestra vivienda? No, señor. Sí, No, profe. señor. No. Unos dijeron sí, otros dijeron no. Los que es sí, ¿por qué? Y los que es no, ¿por qué? Pues, profe, no, dale, que vea.
A ver, Verónica. Porque hace falta todo el concepto de las alturas, porque digamos que yo no puedo decir que con la mera planta tengo, porque no sé qué antepecho tienen las ventanas, porque no sé qué dintel tienen las puertas, porque no tengo la otra dimensión que me completaría la tridimensionalidad. Ajá. Hasta ahorita tenemos solo 2 dimensiones de ese elemento tridimensional, ¿cierto? Exacto, largo y ancho y ya. El largo y el ancho, y visto desde arriba. Hasta ahora, yo no sé si la planta que yo les facilité a ustedes tiene 10 metros de alto. Yo no sé si es una vivienda de techo plano. No sé si es una vivienda de techo curvo, como si fuera una bóveda. No sé si a lo mejor más bien la vivienda tiene 2 metros de alto. Literalmente no lo sé. Literalmente no lo sabemos. Necesitamos por lo menos, aunque sea una más, para empezar a tener esa noción de tridimensionalidad de ese elemento. Una vez que ya tengamos ese, nuestro cerebro va a empezar a decir, ah, listo, ya creo que sé cómo es, ya sé de pronto qué altura tiene, veo que esto está acorde, veo que esto no está acorde. De hecho, cuando nosotros tenemos por lo menos esas 3 vistas mínimas, nuestro cerebro se puede hacer la idea casi que completa de lo que es una edificación como tal. Entonces, en la geometría descriptiva, este tipo de representaciones, pues, van a ser casi que esenciales. Dentro de las vistas podría estar la superior o una vista en planta, la frontal o una vista en alzado o fachada, dependiendo como el nombre que se nos sea más común para nosotros, o una vista de perfil o una vista lateral. Por lo menos con esas 3, nosotros podemos tener una noción rápida de lo que es una edificación como tal. Algo que creo que comentaba, no sé si había sido Oscar o Juan Manuel, no me acuerdo, lo que es propiamente la geometría descriptiva, añade que la expresión gráfica se apoya en la geometría descriptiva para representar los objetos del mundo real. Es decir, no nos quedamos literalmente con lo que son trazos simples, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de expresión, sino que aquí también tenemos que combinarlo con elementos que hemos visto. Valorizaciones, elementos que estén más cerca, elementos que estén más lejos, líneas más gruesas, líneas más delgadas, líneas segmentadas para aristas ocultas, entre otras cosas. ¿Listo? Una pequeña ilustración parecida a la de arriba, cuando nosotros tenemos un elemento tridimensional, al momento en que aplicamos algún sistema de proyección, en este caso, de representación, en este caso, el que utiliza la geometría descriptiva, empezamos a plasmar las vistas de nuestro objeto dependiendo cómo se vayan viendo. Es como si nosotros agarráramos vamos a hacer con otro color por acá, es como si de pronto nosotros tuviésemos una lámpara, de pronto por aquí, alumbrando hacia acá. Y lo que obtengo en esta pared viene siendo como la sombra que ejerce este sólido como tal. Si en el otro caso la lámpara o la linterna está por este lado hacia acá, pues entonces la sombra se reflejará en esta pared o en esta superficie. O si por el contrario, la lámpara o la linterna se encuentra arriba, en esta parte superior, y alumbra en este sentido, pues entonces la sombra que encontramos va a ser esta que está acá. Una vez que nosotros hemos podido encontrar 2 o 3 vistas de este objeto, ya lo que nos queda es intentar desarmar estos planos de proyección para que se observen más o menos como lo que estamos viendo en este lado de la ilustración. Excelente ejemplo, profe. ¿Perdona? Excelente ejemplo. Sí, es que el ejemplo más sencillo es nosotros imaginarnos el elemento pasándole sombra o luces para generar una sombra. Eduardo, te veo la mano levantada. Adelante. Sí, profe, es que sobre ese tema en particular, cuando hablábamos que por ejemplo, en el ejercicio 9, la fecha siempre nos está indicando el alzado, ¿cierto? Bueno, ya ahorita lo vamos a ver cuando revisemos la guía de ejercicio, pero
cuando en representaciones como Pues la estas- pregunta concreta es, Ajá. ¿el perfil C es el lado izquierdo o el lado derecho del alzado? Dependiendo cómo estén los planos y dependiendo cómo esté la flecha. Porque, por ejemplo, observemos aquí esta ilustración. Si tenemos la flecha principal acá, esta viene siendo nuestro alzado. Esta acá nos genera la vista en planta aquí y esta vista nos genera la vista de perfil. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El observador, por lo menos en el perfil, el observador se encuentra aquí. ¿Listo? Observando hacia acá. Entonces, el objeto, si esta es mi vista principal o la vista de alzado, yo estoy observando la cara de la izquierda. Pero al final, cuando yo dejo de prender la luz y genero la sombra acá, cuando abro ese plano y lo coloco todo bidimensional, la ubicación queda a la derecha, como lo vemos en este caso, ¿ok? Aunque represente el otro lado de la vista. Eso lo veremos más adelante porque existen unas normativas que nos ayudan a poder visualizar con mayor claridad cuál sistema de representación o con unas normativas específicas vamos a utilizar nosotros para lo que son dibujos en alzado, dibujos en planta, dibujos en vistas laterales, ¿vale? Ok, profe. O sea que básicamente, si la flecha me está indicando cuál es el alzado, La flecha siempre independientemente de dónde- indica como la vista principal o donde está parado el observador, es decir, el frente. Ok, perfecto. Verás que en Entonces, algunos digamos que- ejercicios, disculpa que te ataje, verás que en algunos de los ejercicios la flecha parece que apunta de la derecha hacia la izquierda y en otros casos parece que apunta de la izquierda hacia la derecha, porque es como si el observador se cambiara de posición. Ok, o sea que el alzado corresponde al lado opuesto de donde está ubicada la flecha. No, el alzado No siempre se es la vuelve vista de la una flecha. proyección. Por eso, entonces no se vuelve, el alzado no se vuelve, perdón, el perfil no se vuelve una vista de proyección, sino es lo que dentro del el elemento estoy viendo. Ok, tú de pronto comentas propiamente esta parte, ¿cierto? Listo, aunque no hemos llegado ahí rapidito, Sí, pero señor. para terminar la duda. Cuando tengamos este tipo de ejercicio y se nos presente la representación, en este caso, de una flecha, la flecha siempre nos indica dónde está parado el observador viendo y esa va a ser siempre la vista del alzado o la vista de fachada o la vista frontal. Sí. Entonces, en este caso, lo que está viendo el observador es esta cara de acá, solamente. Si nos toca representarla acá, la vista del alzado es esta que está acá. Entonces, si esta es la vista de alzado, la vista de obviamente, perfil- la de arriba y la de perfil va a ser esta que está acá, porque es la cara que estoy observando. No es la de aquí atrás, porque listo, hasta profe. ahorita no puedo obtener mayor Exacto, detalle sí. de ahí. Ujú. Listo. Exactamente. Vale, despejada la duda, gracias, profe. Qué bueno, vale. Seguimos entonces por acá. Habíamos comentado ya algunas cosas de lo que encontraron algunos compañeros de cómo se relaciona esta geometría descriptiva con la arquitectura. Nos dice por acá que la geometría descriptiva se presenta siempre como soporte del lenguaje gráfico, posibilitando el uso del dibujo como expresión y representación del espacio arquitectónico. Es decir, lo que nosotros diseñamos, viviendas, hospitales, centros comerciales, jardín de niños, todo eso, para nosotros poderlo dárselo a un maestro de obra y que eso se pueda construir, debe estar representado con el lenguaje de la geometría descriptiva. Cuando nosotros damos los planos y decimos, este es el plano de planta para que tengas cómo es la construcción, entonces ahí utilizamos lenguaje de la geometría descriptiva. Por tal motivo, o asimismo también, esta área de la geometría comparte los mismos objetivos del dibujo, pero añade el rigor y la precisión geométrica a la representación y análisis del espacio arquitectónico. Ahorita, lo que nosotros hicimos en el día viernes fue, aunque un dibujo bajo geometría descriptiva, pero el rigor y en la precisión, digamos que no fue tanto, porque utilizamos la herramienta de nuestra mano para poder representar una vista en planta. Ahora, cuando nos metemos de lleno a la geometría descriptiva, entonces la rigurosidad y la precisión
casi que se van a elevar al máximo, prácticamente, porque necesito no dejar dudas a malas interpretaciones de lo que son los objetos para que se puedan construir. Es decir, y sin ánimos de pronto de hacer nada, por ejemplo, el caso que Juan colocaba dentro de sus habitaciones, que era una cama excesivamente grande. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos nuestra vivienda, esa cama literalmente tiene que medir y ser lo que de verdad va a observarse en la realidad. Es decir, si la cama mide 1 metro por 2 metros, entonces en el dibujo significa que cuando esa casa se construya, en esa habitación va una cama aproximadamente de 1 metro por 2 metros. Porque la rigurosidad y la precisión, como decía ahorita, tienen que elevarse o exponerse lo más posible. ¿Listo? Porque hay mucha mayor precisión en lo que estamos construyendo. Una ilustración por acá bastante gráfica de cómo es que funciona todo este esquema de la geometría descriptiva en cuanto a la arquitectura, es que tenemos una edificación y esta edificación, poniendo de pronto los mismos ejemplos, que hay de pronto una lámpara o una linterna que alumbra hacia acá, esto me va a generar una especie de sombra sobre un plano de proyección que viene siendo este. Si por el contrario la luz o la observación va desde arriba, entonces la representación se hace sobre este plano base, sobre este plano de piso y obtengo esta representación como tal. Entonces, lo que nosotros hacemos literalmente, vista en planta, vista en fachada, vista en corte, vista lateral derecha, lateral izquierda, vista posterior, todo ese tipo de lenguaje es simplemente trabajar con la geometría descriptiva. Por ejemplo, en esta otra ilustración podemos observar que el observador está como parado por aquí, observando la vivienda, en este caso un lado de la vivienda, y este es el resultado de lo que él está viendo desde ese punto de vista. Logra ver esta pared de acá, logra ver esta pequeña, presumo que es una ventana, y está viendo este plano inclinado que se observa en la parte superior. ¿Listo? Otro ejemplo por acá, la misma vivienda de pronto que está proyectada en distintos planos de proyección y al final es como si nosotros envolviéramos a esa vivienda en una caja o un cubo de cristal donde van a observarse las proyecciones y al final desarmamos toda esa caja, es decir, tenemos 6 vistas para entonces tener la vista completa de lo que es nuestra vivienda. Una vista frontal, una vista superior, lateral derecha, lateral izquierda, una vista posterior. Quiere decir como si nosotros hiciéramos un recorrido 360 de esa vivienda. Literalmente es lo que nosotros conseguimos con lo que la geometría descriptiva nos propone. A continuación les voy a presentar 2 videos bastante sencillos, bastante ilustrativos, de cómo nosotros, digamos, podemos seguir enfatizando la idea de lo que es la geometría descriptiva. Permítanme un segundo para que también el audio quede compartido. Ok. Confírmeme, por favor, si están viendo la pantalla del YouTube. Sí, señor. Sí, perfecto. Veamos un segundito acá. Un pequeño video. ¿Se escucha el audio también? Sí, señor. Sí, excelente. señor. Veamos rápidamente por acá. En este vídeo os voy a explicar cómo podemos obtener las 3 vistas con las que normalmente vamos a poder redefinir completamente un objeto. En el vídeo anterior vimos cómo obtener la proyección ortogonal de un objeto y obtener de esta manera su vista. En este caso vamos a coger nuestro objeto y lo vamos a meter dentro de esta especie de triedro de rectángulo, que es como si fuera la esquina de una de nuestras habitaciones, en la que tenemos un plano vertical, un plano horizontal y un plano de perfil que vemos que forman entre sí un ángulo de 90 grados, todos ellos entre sí. Por eso lo llamamos triedro de rectángulo. Colocamos nuestra pieza de forma que intentamos que todas las caras de nuestra pieza sean paralelas a alguno de los planos de proyección, siempre que sea posible.
Una de las características de este sistema es que, como dice la persona que está explicando, en la medida de las posibilidades, cada cara que nosotros estamos trabajando debería ser paralela a un plano de proyección respectivo. De pronto, en el caso de acá, que esta cara de este sólido sea paralela a lo que sería el plano vertical, que el piso de pronto sea paralelo a lo que es el plano base y la cara, en este caso de pronto de la derecha, sea paralela a este plano de perfil o plano lateral. Casos en los que no es posible, pero intentaremos en esos casos que la mayoría de las caras queden paralelas a los planos de proyección. Y vamos a empezar a proyectar. En primer lugar, vamos a proyectar sobre el plano vertical. Tal y como hemos explicado en el vídeo anterior, vamos a hacer pasar unos haces de proyección por todos los vértices de nuestra pieza, de tal forma que de este modo vamos a obtener la proyección de la pieza sobre el plano vertical. A esta proyección sobre el plano vertical le vamos a denominar alzado. En segundo lugar, vamos a proyectar nuestra pieza sobre el plano horizontal. Vamos a hacer pasar de nuevo unos haces proyectantes, unos rayos de proyección, y vamos a obtener de esta manera, sobre el plano horizontal, nuestra planta. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es proyectar la pieza sobre el plano de perfil. Otra vez de nuevo, unos rayos de proyección perpendicular al plano de perfil, y vamos a obtener de esta manera nuestro plano de perfil. Estas tres vistas que hemos obtenido, que son tres proyecciones ortogonales de nuestra pieza, lo que podemos hacer es, ahora vamos a abrir nuestro triedro rectángulo, lo vamos a desmontar, lo vamos a abrir y lo vamos a abatir. Y de esta forma vamos a obtener tres vistas. Alzado, que es la proyección sobre el plano vertical, planta, que es la proyección sobre el plano horizontal, y perfil, que es la proyección sobre el plano de perfil o plano lateral. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en una lámina. Hemos cogido nuestra pieza, la hemos proyectado sobre los tres planos, plano vertical, plano horizontal y plano de perfil. Hemos obtenido las tres vistas, hemos abierto nuestro triedro de rectángulo y de esta forma obtenemos dibujadas en nuestro papel el alzado, que es la vista más significativa del objeto, en posición de uso y que a ser posible presente el menor número de aristas ocultas posibles. Tenemos la planta y tenemos el perfil izquierdo. Efectivamente es perfil izquierdo porque proyecto desde la izquierda, pero al abrir el triedro se sitúa la vista en el lado derecho. Cuando tenemos entonces estas representaciones, como lo comenta la persona de esta ilustración, siempre vamos a encontrar o vamos a realizar esta correspondencia de líneas y aristas de nuestro objeto. Por eso es que siempre, o por eso es que este tipo de representaciones gráficas, geométricas, tiene una mayor rigurosidad, una mayor precisión, porque utilizo estas técnicas de dibujo para poder obtener las vistas que necesito de un objeto. Así como tengo en este caso, pues para hacer la otra necesito, en este caso la de perfil, también debo tener la misma correspondencia para longitudes. No se ve muy bien acá, pero intentemos. ¿Y qué nos quedamos a entender en este caso? Que esta longitud literalmente es la misma a esta longitud, que esta longitud es exactamente la misma a esta longitud. Borremos un poco de marcas. Que esta longitud literalmente es la misma a estas longitudes, que esta longitud que está acá es la misma de las longitudes de esta acá. Por eso es que decimos que este tipo de representaciones debe llevar siempre correspondencia de una cara con la otra. Sería incorrecto de pronto dibujar que la cara lateral tiene este tamaño, porque no existe ningún tipo de relación métrica entre lo que estoy observando acá con lo que estoy dibujando de este lado de la cara. Veamos cómo, un segundo y último video por ahorita. Listo. Este sí no tiene audio, pero nos ayuda a ver también cómo es la representación de lo que es, en este caso, hacen un ejemplo con una vivienda
se proyectan cada uno de los puntos sobre esos planos de proyección. Al final, como decía la persona del video anterior, se realiza el proceso de abatimiento de planos, es decir, ya dejan de estar todos a 90 grados cada uno, sino que empezamos a ponerlos todos de forma plana para poder tener esas vistas ortogonales. Este sí no tiene audio. Vamos a verlo por acá. En este caso, pues tenemos un plano horizontal o un plano de piso. Tenemos una edificación cualquiera, aunque sea muy esquemática, una edificación como tal. Observemos las características volumétricas. Tiene de pronto planos inclinados en la cubierta, tiene una perforación en el medio. En este caso, para obtener una vista frontal, se posiciona un plano de proyección donde se van a proyectar o a reflejar cada uno de los vértices. Y para la vista superior, en este caso, se dispone un plano horizontal. ¿En qué consiste el proceso? Todos y cada uno de los vértices de este sólido se van a proyectar o van a intentar ejercer su sombra dentro de este plano. Luego, ¿en qué consiste el proceso? En ir trasladando cada una de las aristas, como lo estamos observando, a este plano de proyección para empezar a construir y armar nuestra, en este caso, nuestra vista frontal. Entonces, si de pronto el observador estuviera completamente en el frente o al frente, estaríamos observando lo que tenemos ahorita en pantalla, que sería nuestro alzado, nuestra fachada o vista frontal de este sólido. Ese mismo proceso lo repetimos para esta vista superior. Cada uno de los vértices de este sólido se van a proyectar sobre este plano de proyección. Todos y cada uno llegan al plano de proyección y luego lo que hacemos es trazar cada uno de los segmentos en función, obviamente, de sus características. ¿Listo? Y esa vendría siendo nuestra primera representación. En el caso que lo tuviese, habría que también proyectar las aristas ocultas, es decir, aquellas caras que no estamos viendo a simple vista, pero que es necesario representarlas en un plano. En este caso, este pequeño túnel que parece que estuviera por dentro de esta vivienda debe representarse con las líneas correspondientes, en este caso son líneas segmentadas, para obtener la representación correcta. En el caso que sea necesario, pues también podemos tener un tercer plano, en este caso para obtener una vista lateral del objeto. ¿Qué van a hacer en este momento? Los planos van a entrar al proceso de abatimiento, es decir, se van a desplegar todos y va a quedar como si fuera una hoja completamente plana. Y lo que comentábamos hace unos instantes, empezamos a trabajar con la correspondencia de las líneas y dimensiones unas con las otras, hasta que se vayan formando poco a poco cada una de las caras, como si en este caso la persona estuviese parada a un costado de esa vivienda. En este caso estamos representando primeramente el techo, luego esta otra cara, la última cara, que es como más grandecita, y no se nos pueden olvidar las aristas ocultas, es decir, lo que no veo a simple vista. Sería la representación de estas líneas que están con trazos cortos. Entonces, esto básicamente es una representación de una vivienda, aunque sea muy esquemática, muy sencilla, bajo el lenguaje de lo que es la geometría descriptiva. Minimizo otro segundo por acá y vuelvo con nuestra guía de ejercicio, de guía de estudio, perdón. Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud acerca de esta primera parte de la geometría descriptiva? Profe. Todavía nos tranquilo. Hágale. Profe, mirando así cómo se desarrollan
sea, para hacer la proyección, eso lo hace acotar a uno como cuando uno hace las pruebas psicotécnicas, para uno ingresar a la empresa. O sea, algunas veces que le hacen una figura y uno describen qué perfil es y todo eso. En ese tipo de situaciones, Parecido. Sebastián, es como una prueba, cuando a veces no las hacen para ingresar a algún trabajo, es porque están midiendo en nosotros lo que es literalmente nuestra memoria espacial visual. Es decir, cómo nuestra mente se comporta ante la tridimensionalidad de lo que es el espacio circundante. Entonces, hay algunas personas que a lo mejor dentro de lo que son todas las memorias que nosotros han sido subdivididas bajo algunos autores, nuestra mente, así como hay de pronto memoria auditiva, memoria lingüística, memoria sensorial, hay un tipo de memoria que nosotros también desarrollamos que se llama la memoria espacial visual y tiene que ver con todos estos procesos de volúmenes y elementos tridimensionales, es decir, cómo nuestra mente percibe esos procesos tridimensionales de nuestro espacio. Hay personas que les es fácil poder estar en un lugar y decir, yo creo que este espacio mide 3 por 3,5 por 4 metros de alto, porque su percepción espacial o su memoria espacial es bastante desarrollada. En otros casos, a lo mejor habrán personas que en ese mismo espacio digan, uy, yo no sé cuánto medirá este espacio, ¿será que mide 2 por 2 metros? ¿Listo? Porque a lo mejor nos haga falta desarrollar un poco más esta parte de nuestro cerebro que trabaja la espacialidad y la tridimensionalidad. ¿Alguien más iba a comentar otra cosita? Profe, pues respecto al ejercicio que estábamos viendo ahorita que estaba explicando ahí las 3 partes que saca, las 3 vistas. Ajá, La correcto. última vista no entendí bien cómo la sacó, o sea, las 2 primeras me quedaron claras, ¿no? Vista de frente y la otra vista en planta, pero la otra no sé cómo hicieron para sacar ese cuadradito con esos 3 colores. En algunos casos, y de La pronto... vista lateral. La lateral, ajá. En algunos casos utilizan la misma proyección o el mismo sistema de proyección para identificar cuál es la cara. En otros casos, lo que se trabaja es con el cruce de correspondencias de líneas para poder armar la tercera cara. Por El ejemplo, cruce de correspondencia sí lo entendí mejor, ajá, pues para sacar cada cara. cada Lo que no cara. entendí fue en el video cómo hicieron para sacar, porque después sacaron unas líneas imaginarias a 45 grados y dibujaron ese Ok. cuadro, pero ese sí no lo... Voy a hacer rápidamente por acá esta representación. Aquí tenemos un volumen muy sencillo, parece que tuviera como una especie de letra L, pero como invertida me da la impresión, ¿cierto? Además, hay unos pequeños cuadritos aquí a modo de referencia para nosotros poder empezar a demarcar cuál es el tamaño y las longitudes, literalmente, de esta figura. Nosotros necesitamos, voy a hacer este trazado, esto va a estar aquí así, más o menos, intento ser lo más preciso que pueda. Y por acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, según la ilustración que teníamos, un plano, en este caso, el vertical, que nos ofrecía una vista de alzado o una vista frontal. Teníamos un plano horizontal que nos daba la proyección de la vista en planta y teníamos un plano lateral o un plano de perfil que nos daba esa otra representación. Entonces, decíamos ahorita cuando uno de los compañeros decía, profe, ¿dónde está entonces el observador acá? En estos casos, donde encontremos la flecha, es la posición que va a tener el observador viendo ese objeto. Si es así, quiere decir que lo que me consigo de frente es la vista en fachada o la vista en alzado. Entonces, cuando vamos a nuestro pequeño esquema, sabemos que este alto es un solo cuadrito, este ancho son 2 cuadros, subo 2 cuadros nuevamente y voy cerrando mi vista. Esto es lo que literalmente está observando la persona desde ahí. Si tuviésemos a otra persona observando el objeto desde arriba, más o menos así, ¿qué es lo que estaríamos observando? Esta cara y esta otra cara de acá. Vamos a intentar colocarla.
con una línea por acá. ¿Listo? Esta cara de acá y esta cara de acá. Entonces, aquí mira, se me borró una línea sin querer. Aquí, ¿listo? Entonces, cuando vamos a nuestro plano, observamos que, y a nuestro volumen nos puede ayudar también a ver, que esta parte de esta cara, que está en color rosada, es la misma distancia de esta cara que está en color azul. Quiere decir que la correspondencia de esta línea es exactamente la misma, la que se debe dibujar en esta parte inferior. Cuando vamos entonces a dibujar esa vista desde arriba, tenemos por acá este primer rectángulo, que es este pequeñito de acá, y este otro rectángulo más abajo, que es este otro que tenemos acá. En algunos casos, por lo menos no es tanto en este, porque tenemos casi que la respuesta, tenemos la tercera representación, que es como si una persona, este señor o esta señora, se cambia de posición y ahora ve al objeto desde acá hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver? Esta cara de aquí y esta cara de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos empezar a manejar la correspondencia de líneas y segmentos para terminar de construir de manera correcta la de perfil. ¿Cómo hacemos ese proceso? Las líneas deben ir de correspondencia justo al borde de los planos de proyección. ¿Listo? Y luego se van a ir poco a poco haciendo intersección con las otras. En el caso de la vista en planta, cuando llego a este borde, puedo hacer lo siguiente, o un arco haciendo centro de giro en este punto, o puedo realizar una línea a 45 grados como lo teníamos en el video hace unos instantes. En cualquiera de los dos casos el resultado va a ser el mismo. Una vez que hagamos hacer coincidir con el plano de proyección, entonces de manera ortogonal vamos subiendo cada una de estas líneas de referencia. Y empezamos a trazar las caras que estaríamos manejando si nos desplazamos a un lado de esta edificación. Es decir, tenemos este rectángulo por aquí abajo y luego aquí arriba, un poco más distante, tenemos esta otra cara. Y al final entonces hemos podido tener las tres representaciones de en este caso, de nuestro volumen como tal. ¿Listo? ¿Hay alguien? Andrés tenía la mano levantada. Andrés. Una pregunta. Sí. Ya me toca decir que tengan la firma y entregársela a Edwin, porque antes del primero alguien de pronto se le abrió sí, antes del primero el micrófono. Y ya, pero por el momento a buscar de dónde sea. ¿Quién será de pronto? Julián. Julián. Listo, adelante. Profe, una pregunta. Digamos si la persona mira para el perfil que está haciendo, ¿se puede poner el perfil derecho o el perfil izquierdo? ¿Puede dibujar las dos, cualquiera de las dos, o toca el perfil que usted dijo acá? Normalmente en este tipo de ejercicios dibujamos el que nos están mostrando. Pudiésemos de pronto intentar entender cómo es esta cara de atrás, pero literalmente tengo que darle la vuelta al sólido. Y hasta este momento no lo puedo hacer, obviamente porque es una hoja. ¿Listo? Si fuese algún modelo que yo pudiese manipular, ahí sí, pudiese tener el resto de las vistas de un elemento. Pero en este caso tenemos donde indica la flecha, siempre va a ser la vista frontal o la vista de alzado. Por ende, lo que veo desde arriba va a ser nuestra vista superior y la tercera cara siempre va a ser la vista de perfil o la vista lateral. Que si, en caso de un ejercicio que nos deje el profe, pues hay que estar pendientes dónde está la flecha. Ajá. Para identificar alzado, planta y perfil. Exactamente. En estos casos, todas las flechas tienen la misma posición. Siempre llevan flecha. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el observador está, en todos estos casos, está mirando, como decir, de la derecha hacia la izquierda, por decirlo de esa manera, por lo menos como está colocado en la ilustración. Pero de pronto habrán otros casos que el observador se cambia de posición. Profe. Está del otro lado. Dame un segundito, David, que Sebastián quería comentar algo. Sebastián, rápidamente. Profe, sí, yo iba a preguntar algo parecido a lo que preguntó Andrés. O sea, digamos, en ese primero, ahí veo un perfil ya que me se ilustró, pero digamos, yo puedo ver por detrás
el perfil y todo eso, puede ser también otro perfil, pero para que sea así completo, o sea, todo el círculo, tendría que también así mismo cambiar la forma en cómo veo el alzado y la planta. Es decir, ¿Cierto, o sea, profe? no sé si es lo que intenta decir, es como si la persona estuviera por aquí atrás. Algo así, o sea, que mi perfil, yo lo veo en la parte de atrás, pero Ok. para que sea mi perfil, yo tendría que cambiar la posición de cómo veo el alzado y la planta. Sí, porque por lo menos ahorita no Ok. sabemos si a este sólido le falta algún cubito por detrás y no lo estoy viendo. O de pronto, si Claro. intento hacer la vista de acá, le faltan algunas piezas de ese Lego, si quisiéramos llamarlo Lego, le faltan algunas piezas y según la vista que tengo ahora no me la deja ver. Entonces, por esto, normalmente siempre trabajamos con 3 vistas, que son las que hasta este momento son las que nos están presentando. Una vista Ok. frontal, que en este caso la flecha, la vista superior y por descarte, la tercera va a ser siempre la vista de perfil. David, ¿ibas a Profe, comentar algo? gracias. Con mucho gusto, Sebastián. Profe, es que la forma más fácil de entenderlo es imaginándose el cubito, la maquetica que tenía la persona del video. Exactamente. En donde si uno se imagina y dobla los cuadritos o dobla los planos, ahí se va a ubicar mucho más fácil. Exactamente. Que ponerse a pensar cuál va a ser el alzado, cuál va a ser el perfil, pues la planta sí es así, es por en deducción muchos que casos, saca. así es, David, muchas gracias. En muchos casos vamos a darnos cuenta, o por lo menos a lo mejor, puede que tengamos la necesidad de crear una pequeña maqueta toda rudimentaria, toda rústica, eso no importa, por lo menos para entender el sólido, le hacemos un stop a lo que es la estética de la maqueta. ¿Listo? Porque la finalidad es poder entender la volumetría como tal. Sin embargo, David, es importante siempre tener en cuenta que a lo mejor en algunos casos puede que no tengamos a mano a disposición para poder realizar alguna maqueta y nos toque hacer propiamente en nuestra mente el análisis de este sólido o de esta figura y poder de igual manera entender correctamente sus caras. Pero lo de la maqueta es una buena estrategia, muy, muy, muy útil cuando estamos trabajando con este tipo de representaciones gráficas. Listo. Continuamos acá antes que se nos vaya a finalizar nuestra sesión. No voy a ahondar en este tema de las proyecciones porque hace unas sesiones atrás estuvimos hablando acerca de proyecciones. Sí me gustaría que lo volviésemos a estudiar nuevamente o lo pudiésemos volver a leer porque cuando nosotros estudiamos en aquella clase nos habíamos quedado en este tipo de proyecciones cuando la superficie de proyección o los rayos de proyección estaban inclinados con un ángulo diferente a 90 grados con respecto a la superficie y ahí es cuando obteníamos, por ejemplo, una vista isométrica, una proyección oblicua. Ahora nos vamos a centrar en este otro grupo de proyecciones que son las ortogonales, donde las líneas de proyección, disculpen, están perpendicular a los planos de proyección. Por eso es que el resultado de las vistas son vistas planas, vistas bidimensionales. Cuando trabajamos en isometría o en proyección oblicua, lo que obteníamos era una vista tridimensional, literalmente, aunque sea en el papel, pero era tridimensional. Ahora en esta parte, el resultado va a ser simplemente un resultado bidimensional, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos en este caso de sistemas de representación, es simplemente obtener un código de lenguaje apropiado para poder realizar una proyección en específico. Entonces, en este caso que estamos trabajando geometría descriptiva, saber en qué parte del espacio vamos a colocar el objeto, cómo se van a proyectar y cómo va a ser el proceso de abatimiento de planos. ¿Ok? Es lo que estamos observando acá. Sí me gustaría que con calma en sus casas pudiésemos leer esto con mayor detenimiento. Y llegamos al final así, para que no se nos vaya la sesión, en poder dar una pequeña pincelada de lo que es el sistema diédrico. Por la hora, me gustaría que profundizáramos la lectura para continuarlo el día de mañana. Pero damos una abreboca. Lo que nosotros realizamos con la geometría descriptiva es la utilización de un plano horizontal con el cruce de un plano vertical. Es decir, son dos planos que hacen a modo de cruz, donde al final esos dos planos, como muestra la ilustración, van a cortar o a dividir todo el espacio en 4 cuadrantes o en 4 diedros. Por ejemplo, primer diedro,
ubicado acá, segundo diedro, tercero y cuarto. Este esquema es muy similar cuando nosotros en matemáticas posiblemente trabajábamos con el plano cartesiano y que decíamos aquí está la X, aquí está la X positiva para acá, la Y positiva para acá, la X negativa para acá y la Y negativa hacia abajo. Ese mismo sistema, o casi que ese mismo sistema, los vamos a emplear nosotros cuando vamos a trabajar acá en este sistema diédrico. Se le llama diédrico porque son literalmente como conjuntos de dos planos que se van a cortar. Entonces tenemos un plano vertical, que es este que está acá, junto con un plano horizontal. La intersección de los dos planos de proyección, permítame borrar acá, la intersección de los dos planos de proyección se le llama línea de tierra, es decir, este elemento que se ve acá. La línea de tierra nosotros la podemos considerar como si fuera la bisagra que nos va a ayudar a poder realizar el abatimiento de planos. Es decir, poner todos los planos de modo horizontal. ¿Listo? Entonces, por ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Lo continuaremos el día de mañana, pero sí me gustaría que los que tengan posibilidad hoy o mañana podamos nuevamente estudiar la guía del día de hoy junto con la guía del día de mañana. Mañana vamos a estar viendo con mayor detenimiento cómo es que funcionan las proyecciones en un plano como tal, cómo ese proceso de abatimiento y cómo quedan esas sombras o esas proyecciones en dichos planos, ¿vale? Tengo por acá la mano levantada de Eduardo. Adelante, Eduardo, ¿ibas a comentarnos algo? Una preguntita. Sí, Estos señor. ejercicios de la guía, ¿hay plazo de subirlos hasta cuándo? Hasta ahorita no tenemos plazo, ¿vale? Vamos a tenerlos ahí. Hoy no nos dio tiempo de verlos con mayor profundidad y espero que por lo menos mañana, aunque sea uno o dos, aparte del que revisamos hoy, podamos verlos con mayor detenimiento, ¿vale? Aquellos que de pronto se sientan ya más en mayor seguridad en irlos adelantando, sería buenísimo porque empezamos a ir estimulando esa memoria espacial que todos tenemos, ¿vale? Sí, señor. Hasta este profe, momento, muchas gracias. antes de despedirnos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud al respecto? ¿Esos formatos los encontramos ahí también, profesor? Diga, perdón. Los formatos de los ejercicios que de la 9 los encontramos. Sí, los encontramos en la plataforma y lo pueden descargar sin problema. Gracias, profe. Perfecto. Bien, Profe, si no es en más este por caso ahorita. los podemos Perdón. imprimir. Sí, claro. Perdón, qué pena. profe. Tranquilo, Los Dani. Sí, podemos señor. imprimir y trabajar encima de ellos. Y trabajar Ok. encima de eso, exactamente. Déjame ver si de pronto... No, este no lo tiene. Ok, déjame revisar rápidamente. Su se colocó hasta la sesión 10, profe. Sí, tenemos solamente abierta sesión 9 y sesión 10. Perfecto. Ok. En los ejercicios que corresponden a la sesión de hoy vamos a ver proyecciones isométricas, que son las más, digamos, las más comunes en este tipo de representaciones, para nosotros empezar a estimular esa memoria espacial e ir identificando cómo es la cara frontal, cómo es la cara lateral, cómo es la cara superior, en una vista completamente plana, ¿vale? Bien, no le quito más tiempo por ahorita. Hacemos una pausa en cuanto a nuestro contenido. Nos veremos Dios mediante el día de mañana martes a la misma hora. Nuevamente agradecerle su participación. Pregunta Darwin en el chat. ¿Dónde están las notas? En la plataforma Darwin. Ya comenté hace rato que hasta ahorita quedaron 4 personas pendientes. Dios mediante, antes de finalizar la noche de hoy, ya deben estar corregidas sus actividades, ¿vale? Gracias, profe. Que Con descansen. mucho Gracias, profe. Feliz noche. Descansen, compañeros. Gracias, mi Gracias. amable. Nos veremos el día de mañana. Profe, una Buenas pregunta, noches. la asistencia del inicio. Los que faltaron, sí señor. Déjame pausar un segundo la grabación.